Hola, bienvenido al canal. Si deseas historias de un lugar específico o quieres enviarlas para ser narradas, comenta. Espero que te guste. El grito de auxilio. Mi nombre es Eduardo Méndez. Hoy tengo 34 años, vivo en California y llevo una vida que mucha gente consideraría normal. Trabajo en una herrería, rento un estudio, pago mis cuentas y ya. Pero hay algo que cargo conmigo desde que tenía 27 años y nunca se lo he contado a mucha gente. En aquel entonces yo vivía en Juticalpa, Honduras, un pueblito caluroso y polvoriento donde todo parece estar siempre un paso atrás del resto del mundo. Yo le hacía a todo para ganarme unos pesos. Trabajaba en la obra, hacía fletes en un camión viejo, chapoleaba terrenos. No era mala vida, pero tampoco era vida. Cuando decidí intentar cruzar a Estados Unidos, no fue por ambición, fue por agotamiento. Agarré aventón, vendí lo poco que tenía y comencé el viaje con más valor que preparación. En Tapachula conocí a un grupo de 7 chavos que venían de Nicaragua y del sur de Honduras, todos con la misma cara de hambre y mochila rota. Nos juntamos y seguimos guiados por un coyote callado que parecía conocer el camino como si fuera parte de él. La parte más difícil, creíamos, había sido la selva de Chiapas, donde tuvimos que dormir mojados, huir de las víboras y caminar con los pies siempre hundiéndose en el lodo. Pero nada, y lo repito, nada, nos preparó para lo que pasó en Sonora. Ya era el tercer día que caminábamos por aquel cerro seco y sofocante. El calor golpeaba el cuero cabelludo como si el cielo se hubiera convertido en una plancha de hierro. El agua que cargábamos parecía evaporarse antes de llegar a la garganta. Cuando encontramos un área más escondida, rodeada de arbustos bajos y secos, el guía decidió que era un buen lugar para acampar. Nos aseguró que desde ahí no se nos podía ver desde arriba, ni desde la carretera. Empezamos a armar lo que se podía llamar refugio. Pedazos de lona entre los arbustos, mochilas sirviendo de almohada y una fogata lo suficientemente pequeña para no llamar la atención. Fue ahí, como a eso de las 5 de la tarde, que todo comenzó. Recuerdo que estaba terminando de acomodar la lona con Elmer, un tipo callado que solo hablaba lo necesario, cuando escuchamos lo que parecía ser un llanto. Al principio pensé que era algún animal herido, o tal vez mi cabeza jugándome una mala pasada por el cansancio. Pero el sonido era humano, un llanto bajo, seco, medio ahogado, como si la persona hubiera llorado tanto que ya no tuviera más voz. El sonido venía de detrás de los arbustos, del lado norte del campamento, y parecía muy cercano. Era el tipo de sonido que no se escucha sin que algo dentro de ti se revuelva. Nos miramos entre nosotros y nadie dijo nada por unos segundos, hasta que Julio, el más hablador del grupo, soltó en un susurro: «Hay alguien pidiendo ayuda allí». El guía agarró la linterna despacio, sin decir nada, y comenzó a caminar en dirección al sonido. Nosotros lo seguimos, vacilantes. Recuerdo que el suelo crujía de tan seco y el aire parecía haberse detenido. A cada paso, el llanto cambiaba de lugar. Primero venía de enfrente, luego de la derecha. De repente parecía estar detrás de nosotros. Era como si alguien nos estuviera rodeando, pero sin hacer ruido, sin pisar ramas, sin respirar. Era imposible. El sonido no hacía eco. Se desplazaba, como si estuviera dentro de algo que caminaba a nuestro alrededor. La cosa empezó a parecer más un juego que una petición de auxilio. El sonido ganaba intensidad cada vez que intentábamos acercarnos, pero siempre escapaba por poco, alejándose lo suficiente para mantenernos en movimiento. Fue entonces cuando noté: no había rastro en el suelo. Y mira que el suelo era puro, polvo, cualquier cosa dejaría marca, pero nada, ni huellas ni hierba aplastada. Julio comenzó a murmurar una oración con voz temblorosa. Yo sentía mi piel erizarse de pies a cabeza y tuve la sensación clara, nítida, de que algo estaba allí, observándonos, probándonos. Aquello no parecía humano, o mejor dicho, parecía demasiado humano, como si fuera una mala imitación, tratando de engañar nuestros sentidos. Regresamos al campamento despacio, sin intercambiar una palabra.
Era como si todos hubiéramos entendido, sin necesidad de discutirlo, que era mejor no molestar aquello. Organizamos los turnos de vigilancia. Yo me quedé con Elmer. Nos sentamos cerca de la fogata, que solo tenía brasas vivas crepitando bajito. El llanto había desaparecido, pero el silencio ahora era pesado, sofocante. De vez en cuando escuchábamos pasos, pero no pasos firmes. Eran arrastres, como si algo jalara los pies. Elmer miraba el monte sin parpadear, con la mano en la navaja oxidada que cargaba. En una de esas me dio un codazo y señaló. Te lo juro que lo vi. Entre dos árboles secos había una sombra quieta. No era árbol, ni animal. Era demasiado alta, demasiado delgada. Me quedé mirando por unos segundos, sin respirar, y ella se movió, lentamente, como si supiera que la estaba viendo. Pero no corrió, no atacó. Solo se dio la vuelta y desapareció en la oscuridad. Sentí algo helado dentro del estómago, como si me hubiera tragado un cubito de hielo. Elmer no dijo nada. Solo bajó la cabeza y se quedó ahí mirando las brasas. Creo que él también lo vio, pero era el tipo de cosa que no queríamos nombrar. En los días siguientes, atravesamos el desierto en un silencio casi sagrado. Nadie volvió a mencionar el llanto, nadie tocó el tema. Cada quien miraba al suelo y caminaba como si el propio viento pudiera escuchar la conversación. Cruzamos la frontera unos 3 días después, cada uno yendo para su lado en la vida. Nunca volví a ver a Elmer, ni a Julio. A veces cuando estoy solo en casa y el ventilador gira de madrugada, creo que escucho algo, como si alguien llorara quedito, muy lejos, pero lo suficientemente cerca para ser real. Yo sé lo que vi, sé lo que escuché. Y lo más extraño es esto. Aquel llanto no parecía de alguien pidiendo ayuda. Parecía de algo tratando de parecer humano, como si hubiera aprendido a copiar nuestros sonidos y los usara para acercarse. No tengo explicación, solo tengo el recuerdo, y aun después de tanto tiempo, todavía se me eriza la piel solo de recordarlo. Secretos del Río. Mi nombre es César, tengo 27 años y soy de San Salvador, capital de El Salvador. Lo que voy a contar sucedió hace casi 2 años, cuando mi primo Martín y yo decidimos probar suerte en Estados Unidos. La situación en nuestro país era insostenible. Las pandillas controlaban nuestro barrio, cobrando renta en extorsión a todos los pequeños negocios, incluyendo el taller mecánico donde trabajábamos juntos. Después de negarnos a pagar la cuota que aumentaba cada mes, recibimos amenazas directas. No teníamos opción. Juntamos nuestros ahorros, nos despedimos de nuestras familias y partimos en un viaje que miles de centroamericanos hacen todos los años, sin saber cuántos realmente llegan a su destino. Éramos jóvenes, fuertes y decididos. Martín, 2 años menor que yo, siempre fue el más callado de la familia, pero también el más observador. Mientras yo era impulsivo, él calculaba cada paso. Esta combinación nos ayudó a atravesar Guatemala y México relativamente bien, a pesar de los peligros constantes, de los coyotes sin escrúpulos y del hambre que nos acompañaba. Llegamos a la ciudad fronteriza de Piedras Negras en una tarde bochornosa de julio. El calor era sofocante, más de 40 grados, y el aire parecía pesado como plomo. Nos unimos a un pequeño grupo de migrantes que, como nosotros, esperaban el momento adecuado para cruzar el famoso Río Bravo, o Río Grande, como le llaman los americanos. Nuestro guía, un mexicano chaparro con cara marcada por cicatrices, de acné y una mirada que nunca se fijaba en nada por más de 2 segundos, nos instruyó a descansar durante el día y prepararnos para cruzar en la noche. El río está tranquilo ahora, pero no se confíen, nos advirtió con una voz ronca que parecía raspar el aire. Muchos han muerto pensando que era fácil. Esa noche, acostado en el suelo de una bodega abandonada junto con otros 15 migrantes, no pude dormir. Había algo en el aire, una inquietud que no podía nombrar. Martín, acostado a mi lado, también estaba despierto, mirando al techo descascarado como si pudiera leer allí nuestro destino. Partimos alrededor de las 3 de la mañana, cuando la oscuridad era casi completa y la patrulla fronteriza solía reducir su vigilancia.
El guía nos llevó por callejones estrechos hasta llegar a la orilla del río. La luna estaba cubierta por nubes, lo que era bueno para no ser vistos, pero malo para ver el camino. El río Bravo se extendía frente a nosotros como una franja negra y silenciosa. «No parece tan ancho», le susurré a Martín, tratando de darnos ánimo. Él solo asintió con sus ojos fijos en el agua oscura. Nuestro grupo comenzó a dispersarse, cada uno eligiendo un punto diferente para entrar. El guía nos había instruido a no cruzar todos juntos para no llamar la atención. Martín y yo esperamos nuestro turno, observando a los primeros entrar al agua con sus mochilas improvisadas en bolsas de plástico para mantener sus pertenencias secas. Cuando llegó nuestro turno, amarré mi pequeña mochila con documentos y algunas fotos familiares en una bolsa de basura reforzada y la aseguré en mi espalda. El agua estaba sorprendentemente fría para una noche de verano y el choque térmico me hizo jadear. Tratamos de ignorar esa visión perturbadora y seguir adelante, pero cuanto más nos esforzábamos por avanzar, más difícil parecía. La corriente no estaba fuerte esa noche, pero cada paso era como luchar contra una fuerza invisible que intentaba jalarnos de regreso. Fue cuando sentí algo agarrar mi tobillo bajo el agua. No fue como tropezar con una rama o pisar una piedra. Fue una presión, firme, como dedos cerrándose alrededor de mi pierna. «Algo me agarró», le susurré a Martín tratando de no entrar en pánico. Él extendió su mano para ayudarme a mantener el equilibrio mientras intentaba soltarme. Cuando finalmente logré jalar mi pierna, ambos miramos hacia abajo. El agua, turbia, no permitía ver con claridad, pero había algo ahí. Martín, siempre más valiente, se sumergió rápidamente y volvió a la superficie con una expresión que nunca olvidaré. «Es un cuerpo», dijo con voz temblorosa. Un cadáver se había enredado en mi pierna. Era un hombre, probablemente de unos 40 años, vestido con ropa común, una camisa a cuadros descolorida y pantalones de mezclilla. Lo más extraño era que parecía haber estado ahí poco tiempo, sin señales evidentes de descomposición. Pero lo que realmente me perturbó fueron sus ojos. Estaban abiertos, mirando al vacío. Y había algo en su expresión, una especie de serenidad forzada, como si hubiera aceptado su destino en esas aguas. El cuerpo debería estar siendo arrastrado por la corriente, pero de alguna manera estaba detenido ahí, como si nos hubiera encontrado a propósito. «Vámonos, César», murmuró Martín, jalando mi brazo. «No debemos detenernos aquí». Estuve de acuerdo en silencio, desviando la mirada de aquel rostro pálido iluminado por la luna que ocasionalmente aparecía entre las nubes. Logramos alejarnos del cuerpo y continuamos nuestro cruce en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. El agua parecía volverse más fría con cada paso, a pesar del calor de la noche de verano. Llegamos a la orilla americana exhaustos, no solo por el esfuerzo físico, sino por la experiencia perturbadora que acabábamos de tener. Nos reunimos con otros de nuestro grupo que ya habían cruzado y estaban escondidos entre arbustos secos, esperando el momento adecuado para seguir. Nadie habló sobre cuerpos o cosas extrañas en el río. Tal vez habíamos sido los únicos en tener ese encuentro macabro. Un hombre guatemalteco nos ofreció agua de su botella casi vacía, y solo entonces me di cuenta de lo seca que estaba mi garganta. Martín parecía distante, sus ojos constantemente volviendo al río, como si esperara ver ese cuerpo emerger nuevamente en la orilla americana. «No nos va a seguir», susurré, tratando de convencerme a mí mismo más que a él. Mi primo solo asintió, pero pude ver que sus manos temblaban ligeramente mientras ajustaba su mochila. Pasamos los días siguientes moviéndonos con cuidado por territorio americano, evitando carreteras principales y patrullas fronterizas. Logramos llegar a un pequeño pueblo en Texas, donde un contacto de nuestro guía nos albergó en un sótano apretado junto con otros migrantes. Fue en la primera noche en ese lugar sofocante y oscuro que comenzaron los sueños. Me quedé dormido exhausto en el piso de concreto, usando mi mochila como almohada, e inmediatamente apareció el rostro de aquel hombre del río. No era un sueño común, era demasiado vívido,
demasiado real. Sus ojos, que parecían opacos cuando lo vimos en el río, ahora estaban alertas y conscientes. No hablaba, solo me observaba con una intensidad que parecía atravesar mi alma. Desperté jadeando, con el corazón golpeando contra mis costillas. Lo primero que noté fue la humedad bajo mis pies. Encendí la linterna del celular, que milagrosamente aún tenía batería, y vi marcas de lodo fresco en el piso de concreto, comenzando exactamente donde estaban mis pies. Miré mis pantalones, estaban secos, pero el lodo estaba ahí, húmedo y oscuro, como si acabara de salir del río. Traté de convencerme a mí mismo que era solo mi mente jugándome bromas, estresada por el viaje peligroso y la falta de sueño adecuado. No le conté a Martín sobre el sueño o sobre el lodo, pero la noche siguiente sucedió nuevamente. El mismo rostro, los mismos ojos penetrantes y al despertar más lodo fresco bajo mis pies. En la tercera noche, el hombre del río finalmente habló en mi sueño. Su voz era como agua corriendo sobre piedras, suave pero insistente. «Te estoy esperando», dijo. Desperté temblando, con más lodo bajo mis pies y ahora también en mis manos. Martín estaba despierto, observándome con preocupación. «Estás hablando dormido», dijo. «Y hay barro por todas partes». Ya no pude ocultarlo. Le conté sobre los sueños, sobre el lodo que aparecía todas las mañanas. Los días siguientes fueron un borrón de ansiedad y noches sin dormir. Traté de mantenerme despierto lo más posible, bebiendo el café barato que nuestro anfitrión nos ofrecía. Martín sugirió que buscáramos una iglesia. Tal vez un sacerdote podría ayudarnos, pero yo sabía que no podíamos llamar la atención. Éramos indocumentados en tierra extranjera. Cualquier contacto con autoridades, incluso religiosas, podría delatarnos. En la quinta noche, exhausto más allá del límite, caí en un sueño profundo. El hombre del río estaba ahí, como siempre, pero esta vez estábamos de vuelta en el río Bravo. Él flotaba en el agua oscura, observándome con esos ojos que parecían conocer todos mis secretos. «¿Por qué cruzaste?», preguntó. En el sueño no tenía respuesta. Solo me quedaba ahí con el agua a la altura del pecho, sintiendo la corriente tratando de arrastrarme. Cuando desperté de ese sueño, algo había cambiado. No había lodo bajo mis pies por primera vez en días. Martín notó mi expresión confundida y preguntó qué estaba pasando. «Creo que terminó», respondí, sin realmente creer en mis propias palabras. Esa mañana recibimos la noticia de que nos mudaríamos. El contacto de nuestro guía había arreglado transporte para llevarnos más al interior, a una ciudad donde tendríamos más oportunidades de encontrar trabajo sin ser descubiertos. Mientras empacábamos nuestras pocas posesiones, no podía dejar de pensar en el hombre del río y en por qué había dejado de visitarme. Parte de mí sentía alivio, pero otra parte estaba inquieta, como si algo hubiera quedado inconcluso. Logramos llegar a Houston una semana después, donde teníamos parientes lejanos que nos acogieron. Encontramos trabajo en construcciones, viviendo la vida discreta de inmigrantes indocumentados. Las semanas se convirtieron en meses y los meses en un año. Nunca más soñé con el hombre del río, pero el recuerdo de esos ojos abiertos fijos en mí permaneció vívido. Una vez, cuando ya estábamos establecidos y viviendo en un pequeño departamento compartido con otros salvadoreños, le pregunté a Martín si pensaba en aquella noche en el río. Él permaneció en silencio por un largo tiempo antes de responder. «Hay cosas que es mejor no entender, César». Tal vez tenía razón. Tal vez algunas experiencias no necesitan explicaciones. El secuestro. Mi nombre es Marcos, tengo 32 años y soy de Uruapan, una ciudad en el estado de Michoacán, México. Lo que voy a contar ocurrió hace 3 años, cuando intenté por primera vez cruzar a Estados Unidos. La situación en Michoacán era insoportable. Los cárteles controlaban prácticamente todo, desde el aguacate que cultivábamos hasta el aire que respirábamos. Yo trabajaba como mecánico, arreglando camiones y tractores en los ranchos de la región, pero el dinero nunca era suficiente
para mantener a mi esposa y a mis 2 hijos pequeños. Cuando los hombres del cártel comenzaron a reclutar a la fuerza a jóvenes de mi ciudad, incluyendo a mi hermano menor, decidí que era hora de irme. Vendí mi moto, junté todos mis ahorros y le pagué a un coyote para que me llevara hasta la frontera. Dejé a mi familia con mis padres, prometiendo que mandaría dinero en cuanto consiguiera trabajo del otro lado. El plan era sencillo, al menos en teoría. Viajaría con otros migrantes escondido en la caja modificada de un camión de carga hasta la frontera norte, donde otro contacto nos ayudaría a cruzar a Arizona. El día señalado, encontré al coyote en una gasolinera abandonada en las afueras de la ciudad. Era un hombre chaparro, de cara marcada por cicatrices de acné y ojos que nunca te miraban directamente. «Es un viaje seguro», me aseguró, contando el dinero que le entregué. «3 días máximo y estarás del otro lado». Éramos 10 en total, 8 hombres y 2 mujeres, todos con la misma mirada de determinación y miedo. No intercambiamos nombres, solo asentimientos con la cabeza. Era mejor así, menos información que cargar. El compartimiento donde nos escondimos era apretado y oscuro, adaptado bajo la caja del camión. Apenas podíamos movernos, acostados, uno al lado del otro como sardinas en lata. Las primeras horas fueron las más difíciles. El calor era sofocante y el olor a sudor y miedo se mezclaba con el olor a diésel. El camión se detenía ocasionalmente y podíamos escuchar voces distantes, pero nadie se atrevía a hacer ningún ruido. Después de lo que pareció una eternidad, logré quedarme dormido, arrullado por el movimiento constante del vehículo. Desperté sobresaltado cuando el camión redujo la velocidad abruptamente. Sentí que los cuerpos a mi alrededor se tensaban. Algo andaba mal. Normalmente, cuando había retenes oficiales, el chofer nos avisaba golpeando 2 veces el piso. No, hubo aviso esta vez. Escuché voces exigiendo que el conductor saliera. No eran las voces formales de la Policía Federal o de los agentes de migración. Eran voces duras con un tono de mando que reconocí inmediatamente. Eran narcos. «Abran la parte de atrás», ordenó una voz. Hubo un momento de silencio, seguido por el sonido de puertas abriéndose. Entonces escuché a nuestro conductor. «No hay nada, señor. Solo llevo mercancía para Sonora». Más silencio. Después el sonido de pasos acercándose a la parte trasera del camión. Mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro que podían oírlo. Uno de los hombres a mi lado comenzó a murmurar una oración. «Cállate», susurró alguien. Demasiado tarde. Escuché el sonido metálico de alguien golpeando la caja, buscando compartimientos ocultos. Entonces, la luz invadió nuestro escondite cuando la puerta falsa fue abierta violentamente. «Miren lo que tenemos aquí», dijo un hombre usando un chaleco táctico y empuñando un rifle de asalto. «Pollitos frescos». Nos sacaron uno por uno. Estábamos en un camino de terracería, rodeado de vegetación densa. No era un retén oficial, sino un retén falso, un bloqueo montado por criminales. Había 5 hombres armados, todos con la cara cubierta por paliacates, excepto el líder. Era un hombre de mediana edad, con un bigote fino y lentes oscuros, a pesar de que el sol ya se estaba poniendo. Nos observaba con una expresión casi aburrida, como si estuviera cumpliendo una tarea rutinaria. Nuestro conductor estaba de rodillas, con las manos en la cabeza. «Por favor», suplicaba, «solo hago mi trabajo». El hombre del bigote hizo un gesto despectivo y uno de sus subordinados le disparó en la cabeza sin vacilar. Las mujeres de nuestro grupo gritaron. Yo cerré los ojos sintiendo bilis subir por mi garganta. «Súbanlos a las camionetas», ordenó el hombre del bigote, ya alejándose hacia una pick-up negra con vidrios polarizados. Nos dividieron en 2 grupos. A mí me empujaron a la batea de una camioneta blanca, junto con otros 4 migrantes. Nuestras manos fueron atadas con cinchos de plástico y nos cubrieron con una lona. Durante el trayecto, nadie hablaba. Solo el llanto contenido de una de las mujeres rompía el silencio. Intenté memorizar el camino por las curvas y paradas, pero pronto perdí la noción de dirección. Después de aproximadamente 1 hora, los vehículos se detuvieron. Cuando quitaron la lona,
Vi que estábamos frente a una hacienda abandonada. Era una construcción antigua, de estilo colonial, con paredes de adobe descascaradas y un techo parcialmente derrumbado. La vegetación crecía salvaje alrededor, invadiendo lo que algún día debió haber sido un patio elegante. Un portón, de hierro oxidado con el diseño de un sol, colgaba torcido de sus bisagras. Nos condujeron dentro de la casa. El interior estaba en ruinas, con muebles rotos esparcidos por el suelo y paredes manchadas de humedad. Nos llevaron a lo que parecía haber sido un comedor. Había una mesa larga de madera oscura, sorprendentemente intacta en medio del caos. Nos hicieron sentarnos en el suelo, recargados en la pared. El hombre del bigote entró en la sala, ahora sin los lentes oscuros. Sus ojos eran claros, casi transparentes, lo que hacía su mirada aún más perturbadora. «Bienvenidos a la hacienda del sol», dijo con una sonrisa fría. «Ustedes son afortunados. No todos llegan aquí». Explicó que nuestras familias tendrían que pagar un rescate si queríamos continuar nuestro viaje. De lo contrario, seríamos útiles de otras maneras. No necesitó elaborar lo que eso significaba. Nos dejaron allí, con solo una botella de Mindoesi, agua para compartir entre todos. Un guardia armado se quedó en la puerta. A medida que caía la noche, la temperatura dentro de la casa se desplomó. Sin ventanas intactas, el viento frío de la noche entraba libremente, trayendo consigo un olor extraño, algo entre tierra mojada y cenizas. El hombre a mi lado, un señor de unos 50 años que dijo ser de Guerrero, no dejaba de mirar a un punto específico en el techo. Seguí su mirada y noté una mancha oscura que se extendía por el yeso agrietado. «Es sangre», susurró. «Esta casa tiene muchos secretos». Intenté convencerme de que era solo humedad, pero cuanto más miraba, más parecía expandirse la mancha, como si estuviera fresca y aún goteando. Esa noche nadie logró dormir bien. Cada ruido de la vieja estructura nos sobresaltaba. En algún momento, escuché gritos distantes provenientes de otra parte de la casa. Una de las mujeres comenzó a rezar en voz baja, las palabras del Padre Nuestro mezclándose con sus sollozos. El guardia ocasionalmente entraba para verificar si todavía estábamos todos allí, iluminando nuestros rostros con una linterna. En una de esas veces, noté algo extraño. Su sombra en la pared parecía moverse de forma diferente a él, como si tuviera voluntad propia. Me froté los ojos, culpando al cansancio y al miedo por la ilusión. En la segunda noche, uno de los Tunsintunus, hombres de nuestro grupo, no regresó. Se lo habían llevado para hacer una llamada a su familia, según los guardias. Todos sabíamos lo que eso significaba. El ambiente entre nosotros se volvió aún más tenso. Fue cuando comencé a notar otras cosas extrañas. Las manchas en las paredes parecían cambiar de lugar cuando nadie estaba mirando. Sonidos de pasos venían de habitaciones que sabíamos estaban vacías. Y lo más perturbador, a veces, cuando el viento soplaba fuerte a través de las ventanas rotas, se podía escuchar lo que parecía ser un llanto infantil. El señor de Guerrero, que se llamaba Emilio, me confió en un susurro que había algo malo con ese lugar. «No somos los primeros», dijo, «y las paredes tienen memoria». Me contó que la noche anterior, mientras todos dormían, vio una procesión de figuras atravesando la pared opuesta. Hombres, mujeres y niños, caminando en silencio, con miradas vacías, todos con heridas visibles. Pensé que el miedo y el hambre estaban afectando su mente, pero una parte de mí no podía ignorar completamente sus palabras. En la tercera noche, decidí que necesitábamos intentar escapar. Los guardias se estaban volviendo más descuidados, confiados en que estábamos demasiado débiles para intentar cualquier cosa. Observé que alrededor de las 3 de la mañana, el guardia de nuestra puerta solía cabecear durante algunos minutos. El plan era simple. Yo iría primero, seguido por quien quisiera venir. Emilio y otros 2 hombres estuvieron de acuerdo. Las mujeres estaban demasiado débiles para intentarlo. Cuando llegó la hora, el guardia, como estaba previsto, cabeceó en su silla. Silenciosamente me arrastré hasta la puerta. Fue cuando escuché una voz infantil detrás de mí.
No van a salir. Me volví bruscamente, pero no había ningún niño allí, solo los otros migrantes mirándome con expresiones confusas. Ignoré el escalofrío que subió por mi espalda y continué. Logramos pasar al guardia dormido y nos movimos silenciosamente por los pasillos oscuros de la hacienda. La casa parecía un laberinto, con puertas que llevaban a cuartos vacíos y pasillos que terminaban abruptamente en paredes. En uno de esos cuartos vi algo que me heló la sangre. Parecía haber marcas de quemaduras en las paredes y en el techo, como si un incendio hubiera consumido el lugar. Pero lo extraño era que esas marcas aparecían y desaparecían dependiendo del ángulo desde el que se miraba. Emilio también lo vio y apretó mi brazo con fuerza. «Vámonos ya», susurró con urgencia. Finalmente encontramos una salida por la parte trasera de la casa. La noche estaba sin luna, lo que nos dio algo de cobertura. Corrimos hacia la vegetación densa que rodeaba la propiedad. Detrás de nosotros, escuché gritos cuando los guardias descubrieron nuestra fuga. Disparos resonaron en la oscuridad. Uno de los hombres que venía con nosotros cayó alcanzado en la espalda. Emilio dudó queriendo ayudarlo, pero yo lo jalé hacia adelante. «No podemos hacer nada por él», dije, las palabras amargas en mi boca. Seguimos corriendo, separándonos en la oscuridad. No sé cuánto tiempo corrí, tropezando con raíces y arañándome la cara con ramas bajas. Eventualmente, el terreno comenzó a subir y me encontré en un camino de terracería. Exhausto, seguí caminando, guiado solo por la vaga noción de que debía seguir hacia el norte. Al amanecer, llegué a una pequeña comunidad. Algunas personas me miraron con desconfianza cuando entré tambaleándome a la única tienda del lugar. El dueño, un hombre anciano con un rostro arrugado por el sol, me ofreció agua cuando vio mi estado. «¿De dónde vienes, muchacho?», preguntó. Le conté sobre el secuestro y la hacienda abandonada. Su rostro palideció. Hizo una llamada y 1 hora después llegó una patrulla de la policía estatal. Los oficiales me llevaron a la comisaría más cercana, donde repetí mi historia. Hablé sobre los hombres armados, el retén falso, la Hacienda del Sol. El oficial mayor intercambió miradas con su colega antes de abrir un cajón y sacar algunas fotografías. «¿Es esta la hacienda?», preguntó, colocando las fotos en la mesa. Reconocí inmediatamente el portón de hierro con el diseño del sol, las paredes de adobe, la estructura colonial. Asentí. «Sí, es esta». El oficial suspiró profundamente. «Esta hacienda se quemó hace 5 años. No queda nada más que cenizas». Lo miré sin entender. La hacienda donde estuvimos presos los últimos 3 días no podría estar quemada. Desde hace 5 años. Yo había dormido bajo su techo, tocado sus paredes, escuchado el viento silbando a través de sus ventanas rotas. El oficial continuó, su voz baja y seria. «No eres el primero que viene con esta historia. Cada pocos meses, alguien llega contando lo mismo. Siempre la misma hacienda, siempre los mismos hombres. Pensé que se estaban burlando de mí o tratando de confundirme. Insistí en que había estado allí, que era real». El oficial más joven salió de la sala y volvió con una carpeta. De ella sacó más fotografías. Estas mostraban los restos carbonizados de una estructura, solo algunas paredes ennegrecidas aún de pie, el portón de hierro retorcido por el calor. «Esto es lo que queda de la Hacienda del Sol», dijo. «Hubo un incendio en 2016. Encontraron 17 cuerpos dentro, la mayoría migrantes secuestrados. Mi cabeza comenzó a dar vueltas. ¿Cómo podría haber estado en un lugar que ya no existía? El oficial mayor se inclinó hacia adelante. «Cuéntame más sobre lo que viste allí. ¿Notaste algo extraño?» Dudé, reacio a hablar sobre las manchas que se movían, los sonidos inexplicables, la voz infantil que escuché, pero algo en la mirada del policía me hizo continuar. Le conté todo. Él asintió lentamente, como si confirmara algo que ya sabía. «El hombre con bigote y ojos claros», dijo. «¿Te dijo su nombre?» Respondí que no. «Lo llamamos el patrón. Era el dueño de la hacienda cuando ocurrió el incendio.
Su cuerpo nunca fue encontrado. El oficial me explicó que en los últimos 5 años, al menos 12 personas habían llegado a la comisaría con historias casi idénticas a la mía, siempre involucrando un retén falso, siempre llevados a la misma hacienda que oficialmente ya no existía. Algunos lograban escapar como yo, otros eran encontrados vagando por los caminos, desorientados y deshidratados. Todos describían los mismos detalles: el hombre del bigote y ojos claros, las manchas en las paredes, los sonidos extraños durante la noche. ¿Qué cree que está pasando?, pregunté, mi voz casi un susurro. El policía mayor se encogió de hombros. Hay cosas que no podemos explicar. Algunos dicen que la hacienda sigue existiendo en otro plano, que el patrón sigue cobrando su cuota de almas. Hizo la señal de la cruz. Otros dicen que es una alucinación colectiva, causada por drogas que los secuestradores les dan. Pero yo sabía que no había tomado nada, ni comido casi nada durante esos días. Lo que vi y sentí era real, o al menos tan real como cualquier otra cosa en este mundo. Pregunté por Emilio y los otros. El oficial dijo que no habían encontrado a nadie más, pero que seguirían buscando. Me ofrecieron refugio temporal y asistencia para regresar a Michoacán, pero la idea de volver a casa, de enfrentar a mi familia después de haber fallado tan miserablemente, era insoportable. Además, algo dentro de mí había cambiado. La experiencia en la hacienda, real o no, había dejado una marca que no podía explicar. 2 semanas después, antes de volver a Michoacán, fui examinado por un médico en una clínica gratuita para migrantes. Él escuchó mi historia con atención clínica, haciendo anotaciones ocasionales. Cuando terminé, ajustó sus lentes y ofreció su explicación profesional. Lo que experimentaste es un caso severo de psicosis inducida por estrés y deshidratación, dijo con la confianza de quien ya ha visto casos similares. Explicó que el calor extremo del desierto, combinado con la falta de agua y alimento, puede causar alucinaciones vívidas y compartidas. El cerebro humano es muy sugestivo en condiciones extremas. Si uno de ustedes mencionó una hacienda antigua que quizás conocía por historias locales, es posible que todos comenzaran a verla de manera similar. Su explicación era racional, científica, reconfortante en su simplicidad. Quería creerla. Sería más fácil seguir adelante pensando que todo no fue más que un truco cruel de mi mente deshidratada. Tal vez los secuestradores realmente nos mantuvieron en alguna bodega común y nuestras mentes crearon los detalles sobrenaturales para procesar el trauma. El médico me recetó algunos medicamentos para la ansiedad y me aconsejó buscar ayuda psicológica cuando volviera a casa. Regresé a Uruapan una semana después, abrazando a mi familia con la gratitud de quien casi lo pierde todo. No les conté los detalles completos de lo que pasó, solo que fui secuestrado y logré escapar. Con el tiempo, la vida volvió a una rutina familiar. Volví a arreglar camiones y tractores, a ver a mis hijos crecer, a compartir la cama con mi esposa todas las noches. Pero a veces, cuando la noche está particularmente silenciosa, despierto con la sensación de estar acostado en el suelo frío de aquella sala en la Hacienda del Sol. Siento el olor a cenizas y tierra mojada. Y ocasionalmente, cuando paso por edificios antiguos de adobe, tengo la impresión fugaz de ver manchas moviéndose en las paredes por el rabillo del ojo. La explicación del médico tiene sentido y en los días buenos la creo completamente. Pero hay noches en que me pregunto si aquella hacienda realmente existe. La bruja de la frontera. Me llamo Rafael, tengo 27 años y soy de un pequeño pueblo en Chiapas. Hace 2 años, en 2023, decidí hacer el cruce hacia Estados Unidos como tantos otros compatriotas. No fue una decisión fácil, pero la situación en mi ciudad era insostenible. Violencia de los cárteles, falta de trabajo y mi madre enferma necesitando tratamientos que yo no podía pagar. Junté mis ahorros, vendí lo poco que tenía y contraté a un coyote que me garantizó un paso seguro. Éramos un grupo de 8 personas, todos con el mismo sueño: llegar al norte y construir una vida mejor. Yo solo cargaba una mochila con 2 mudas de ropa, un cantimplora de agua
algunas fotos de la familia y un pequeño amuleto que mi abuela me dio antes de partir, una figura de madera de San Judas Tadeo, el santo de las causas imposibles. Irónico pensar en eso ahora. Nuestro viaje comenzó bien, siguiendo las rutas establecidas a través de pequeñas ciudades y pueblos. El plan era atravesar la Sierra Madre Occidental en Chihuahua antes de llegar a la frontera. El coyote nos aseguró que conocía un camino seguro, lejos de las patrullas y de los grupos criminales que suelen atacar a los migrantes. En el tercer día de caminata, entramos en la parte más densa de la sierra. El terreno era difícil, subidas empinadas, vegetación espinosa que rasgaba nuestra ropa y piel, y un calor sofocante durante el día que se transformaba en un frío cortante por la noche. Fue en una de esas noches que todo salió mal. Una tormenta repentina nos agarró desprevenidos mientras acampábamos. En la confusión para proteger nuestras pertenencias y buscar refugio, terminé separándome del grupo. Grité pidiendo ayuda, pero mi voz se perdía en el ruido ensordecedor de la lluvia y los truenos. Cuando la tormenta finalmente pasó, estaba completamente solo, empapado y desorientado en medio de aquella inmensidad verde y hostil. Caminé por horas, tratando de encontrar alguna señal de mi grupo o cualquier vereda que pudiera llevarme de regreso a la civilización. El sol comenzaba a ponerse y la desesperación crecía dentro de mí como hierba mala. La temperatura bajaba rápidamente y yo sabía que pasar la noche solo en la sierra, sin refugio adecuado, podría ser fatal. Fue cuando divisé, entre los árboles, una pequeña luz amarillenta que parpadeaba en la distancia. Mi corazón se aceleró de esperanza. Seguí hacia aquella luz como un náufrago sigue un faro, tropezando con raíces y piedras, ignorando los arañazos de las ramas que cortaban mi cara. Después de unos 20 minutos de caminata, llegué a un pequeño claro, donde se levantaba una choza de adobe y madera. Era una construcción simple, típica de las áreas rurales mexicanas, con un techo de paja y una única ventana por donde escapaba la luz que había visto. No había otras señales de civilización alrededor, ningún camino, ningún vehículo, ninguna otra casa a la vista. Solo aquella cabaña solitaria, como si hubiera brotado de la misma montaña. Con las manos temblorosas por el frío y el miedo, golpeé la puerta de madera desgastada. No hubo respuesta inmediata, y por un momento pensé que tal vez la casa estaba abandonada, con algún quinqué olvidado encendido. Golpeé nuevamente, esta vez con más fuerza, y llamé en voz alta. Fue cuando escuché pasos lentos y arrastrados acercándose del otro lado. La puerta se abrió con un chirrido prolongado, revelando a una mujer que me dejó instantáneamente incómodo, aunque no sabía explicar exactamente por qué. Debía tener unos 60 años, cabello largo y grisáceo, recogido en una trenza que le llegaba hasta la cintura. Vestía un vestido simple de algodón, descolorido por el tiempo y uso, pero lo que más me impresionó fueron sus ojos, grandes, oscuros y fijos, que me miraban sin parpadear. ¿Estás perdido, hijo?, preguntó con una voz suave, casi melodiosa, que contrastaba con su apariencia severa. Expliqué rápidamente mi situación, temblando de frío, y ella abrió más la puerta, haciendo un gesto para que entrara. Ven, la noche en la sierra es peligrosa. Mañana te ayudo a encontrar tu camino. El interior de la casa era simple, pero acogedor de una manera extraña. Una chimenea de piedra ocupaba el centro de la habitación principal, con llamas bajas que proyectaban sombras danzantes en las paredes de adobe. Había pocos muebles, una mesa de madera con 2 sillas, un estante con algunos libros antiguos y objetos que parecían ser de rituales religiosos, y un pequeño altar en la esquina, con velas y figuras de santos que yo no reconocía. El piso era de tierra apisonada, cubierto parcialmente por tapetes de fibras naturales. Un aroma fuerte de hierbas secas e incienso impregnaba el ambiente, mezclado con el olor a comida. «Siéntate», dijo, señalando una de las sillas. «Debes tener hambre». Mientras ella se movía por la pequeña cocina anexa, noté algo peculiar en sus movimientos. Eran demasiado fluidos, como si se deslizara en vez de caminar. Y durante todo el tiempo, cuando se volteaba para mirarme,
Sus ojos permanecían fijos, sin parpadear ni una sola vez. Me sirvió un caldo caliente en un cuenco de barro. Tenía un sabor extraño, amargo y dulce al mismo tiempo, con hierbas que nunca había probado antes. Pero estaba hambriento y el calor de la sopa era reconfortante después de horas bajo la lluvia fría. Mientras comía, ella se sentó frente a mí, observándome en silencio con aquellos ojos inmóviles. Intenté hacer plática, preguntando su nombre. ¿Cuánto tiempo llevaba viviendo allí, si había algún pueblo cercano? Sus respuestas eran cortas, casi evasivas. Dijo llamarse Isel, que vivía en aquella casa desde siempre, y que el pueblo más cercano quedaba a 2 días de caminata. ¿Cómo sobrevives aquí tan aislada?, pregunté, genuinamente curioso. Ella sonrió por primera vez, una sonrisa lenta que no alcanzó sus ojos. La sierra provee todo lo que necesito, y a veces, como hoy, me trae visitas. Había algo en la manera como dijo visitas que me hizo sentir un escalofrío bajando por mi columna. Terminé la sopa rápidamente, sintiendo una somnolencia repentina y pesada apoderándose de mí. Mis miembros parecían hechos de plomo, y mi visión comenzó a ponerse borrosa en los bordes. «Estás cansado», constató, no como una pregunta. «Te mostraré dónde puedes dormir». Ella me guió hasta un pequeño cuarto en la parte trasera de 1900, la casa, separado solo por una cortina de cuentas de madera de la habitación principal. Había un petate en el suelo, con algunas mantas dobladas y una almohada que parecía estar hecha de hierbas secas envueltas en tela. Las paredes de este cuarto estaban cubiertas por dibujos extraños, símbolos que parecían muy antiguos, hechos con algún tipo de tinta roja oscura. En ese momento pensé que eran decoraciones indígenas tradicionales, pero ahora me pregunto si no eran otra cosa. Un pequeño altar estaba montado en una esquina, con velas negras y objetos que no pude identificar en la penumbra. «Descansa aquí», dijo, su voz ahora pareciendo distante, como si viniera de un túnel. «Estaré cerca». Intenté agradecer, pero mi lengua parecía demasiado pesada para formar palabras. Caí en el petate como un peso muerto, incapaz de mantener mis ojos abiertos un segundo más. Lo último que vi antes de perder la conciencia fue a Isel parada en la entrada del cuarto, aquellos ojos fijos observándome, sin parpadear, mientras murmuraba palabras en una lengua que yo no conocía. No sé cuánto tiempo dormí, pero desperté con una sensación terrible de asfixia. Mi pecho ardía como si alguien hubiera presionado un hierro al rojo vivo contra mi piel. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía. Estaba completamente paralizado, como si cuerdas invisibles me sujetaran al petate. Lo único que podía mover eran mis ojos, que se abrieron a la oscuridad casi completa del cuarto. La única iluminación venía de una vela solitaria en el altar, cuya llama azulada proyectaba sombras grotescas en las paredes. Y entonces la vi. Isel estaba sentada a menos de 1 metro de mí, perfectamente inmóvil como una estatua. Me observaba con aquellos ojos desorbitados que no parpadeaban, ahora brillando con una luminiscencia propia en la penumbra. El tiempo parecía distorsionado en aquel cuarto. No sé si estuve allí por minutos u horas, paralizado, observando a aquella mujer que no parpadeaba realizar su ritual silencioso. En determinado momento, ella levantó un recipiente hasta la altura de sus labios y bebió su contenido. Después, con la punta del dedo, dibujó un símbolo en su propia frente con lo que quedó del líquido. Fue cuando noté algo aún más perturbador. A través de la fina bata blanca que usaba, pude ver que su torso estaba cubierto por cicatrices idénticas a las que ahora marcaban mi pecho, decenas de ellas. Con un horror creciente, y de repente, como si un hechizo se hubiera roto, sentí que la parálisis comenzaba a ceder. Primero fueron mis dedos, después mis manos, y gradualmente recuperé el control del resto del cuerpo. Isel pareció notar el cambio, pues inclinó la cabeza ligeramente hacia un lado, como un depredador curioso. Sus ojos, aún sin parpadear, se abrieron aún más, y su boca se abrió en una sonrisa enfermiza. Ella comenzó a levantarse lentamente. Fue en ese momento que reuní toda la fuerza que me quedaba, y en un movimiento desesperado,
Me lancé hacia un lado, rodando del petate al suelo de tierra. Mis piernas temblaban violentamente, pero logré ponerme de pie. Isel emitió un sonido que nunca olvidaré. No era humano. Parecía más el chillido de un animal herido mezclado con el viento aullando entre rocas. No miré atrás. Corrí a través de la cortina de cuentas, atravesé la sala principal y me lancé contra la puerta de entrada, que se abrió con estruendo. El aire frío de la madrugada en la sierra golpeó mi rostro como una bofetada, pero era lo que necesitaba para despertar completamente. Corrí por la oscuridad del bosque, tropezando con raíces y piedras, sintiendo ramas y espinas rasgar mi piel. No me importaba la dirección, solo quería distancia de aquella casa y de aquella mujer. Corrí hasta que mis pulmones ardieron y mis piernas cedieron, cayendo de rodillas en algún lugar del bosque. El sol comenzaba a salir cuando escuché voces a lo lejos. Era mi grupo. De alguna forma, el destino me había llevado de vuelta a ellos. Cuando me encontraron, estaba en estado de shock, temblando incontrolablemente, con 5 marcas circulares en el pecho que nunca cicatrizaron completamente. Continuamos nuestro viaje, y eventualmente logré llegar a Estados Unidos, donde vivo hoy. Nunca conté esta historia a nadie más que a ustedes. A veces, en las noches más oscuras, despierto con la sensación de estar siendo observado por ojos que no parpadean. Y en las raras ocasiones en que logro dormirme nuevamente, sueño con una mujer de ojos fijos recolectando lágrimas de sangre, esperando pacientemente mi regreso a la Sierra de Chihuahua.